Buenos días a todos y a todas, ¿qué tal estáis? ¿Nerviosos? Me imagino, un primer día emocionante. Me imagino que Javier ya se habrá hablado de mí. Yo soy Alberto, soy un investigador en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Llevo ya unos años trabajando con Javier en esta idea de participar en el proyecto Science, o originalmente como era el nombre de PISA, en esta idea tan bonita de intentar que las personas que nos dedicamos de forma profesional a trabajar en el estudio del cosmos, pues podamos compartirlos con personas como vosotros que estáis comenzando vuestra formación en la escuela y que futuramente, si os apetece, entraréis en la formación profesional que es la universidad, ¿no? La formación más avanzada. Javier y yo llevamos años proponiendo como temas científicos la cosmología y la astrofísica, porque entendemos que es un campo que a veces queda un poco aislado, tal vez por su dificultad, ¿no? Es habitual que la gente encuentre, pues no sé, libros de astronomía, donde se habla sobre los planetas, se habla sobre las estrellas, a veces incluso se habla un poco sobre las galaxias, ¿no? Los tipos de galaxias que hay en el universo. Pero en realidad todavía hay mucho más conocimiento de la física, más general, no tan específico en cuanto a los constituyentes del universo, sino como el universo en general, ¿no? Esa rama de la ciencia que se encarga de responder la pregunta de cómo surge el universo, cuándo surge el universo, qué es el universo, ¿no? Esa parte, esas preguntas de la ciencia le corresponden a la cosmología. Y a veces, como decía, es difícil encontrar libros fáciles de divulgación para una persona que no es profesional donde se expliquen esas cuestiones. Y para mí personalmente son las cuestiones más bonitas, ¿no? Yo no digo que las galaxias no lo sean, pero entender la historia de las galaxias en el universo me parece que lo es más. Como ya os habrá contado Javier, el tema de este año también es cosmología. Llevamos una serie de años proponiendo investigaciones, por ejemplo, el descubrimiento de la energía oscura, que ha sido un elemento que vamos a ver dentro de un ratito. Ha sido una gran sorpresa para la comunidad científica. Se pensaba hace unos años que el universo más o menos se entendía, y de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta de que el universo es mucho más emocionante de lo que se esperaba y que todavía hay unos cuantos enigmas que tenemos que resolver en las próximas décadas, ¿no? No es algo que se resuelva de un día para otro, hace falta el trabajo de muchas generaciones entendiendo el universo y comprendiendo sus leyes físicas, ¿no? Hemos propuesto un año el estudio de la energía oscura, repetir el experimento que dio lugar a esa revolución, pero también hemos propuesto otros años, otros estudios parecidos, por ejemplo, el descubrimiento de la materia oscura, que como voy a explicaros después es opuesto, ¿no? Son dos procesos físicos opuestos, ¿no? Este año hemos estado pensando en seguir innovando los proyectos, porque al final, cuando vosotros terminéis vuestro trabajo de aquí al verano que viene, pues quedará registrado en un pequeño libro, ¿no? La idea es escribir nuestra investigación en un formato libro, pues para que otras personas de vuestra edad, incluso vosotros, podáis compartirlo con vuestros familiares o con vuestros amigos, para que ellos también sean capaces de ir entendiendo esa parte del universo que sí que se puede contar y se puede entender, ¿no? Entonces este año la idea ha sido distinta, hemos intentado buscar otro campo, hay muchos dentro de la cosmología, y hemos pensado que sería interesante contaros y que vosotros participéis o intentéis reproducir hasta cierto punto el descubrimiento de las galaxias más lejanas, las más antiguas que se conocen en el universo. Esto es un proyecto, es una investigación científica que hoy en día es muy importante, se está llevando a cabo por varias universidades del mundo y yo tuve la suerte de participar en una de ellas. Yo participo de forma habitual con varias universidades en los Estados Unidos, utilizando el telescopio espacial, que es el telescopio espacial Hubble, que para las personas que trabajamos en esto, o para las personas que tienen mucha curiosidad en astronomía, seguramente lo conozcan, ¿no? Es un telescopio que se puso en el espacio en los años 90 y que ha revolucionado la imagen que tenemos los seres humanos del universo. Proporcionándonos, por ejemplo, las imágenes con mayor resolución de las galaxias, hemos sido capaces de entender la estructura de las propias galaxias, enseñándonos detalles que nos enseñan cuestiones de la física de las galaxias, ¿no? O cuestiones como cómo de grande es el universo, hasta dónde llegan las galaxias en el universo, cuántas hay, ¿no? Y esas cuestiones el telescopio espacial ha sido capaz de contestarlas simplemente porque al estar en el espacio no tiene el problema de la atmósfera, que es una especie como de turbulencia, es una especie como de difusor de las imágenes, las emborrona. Y entonces resulta difícil ser capaz de llevar a cabo imágenes de mucha profundidad, en el sentido que imágenes que sean capaces de observar algo que está muy lejos con mucho detalle.
En particular, el trabajo de este año lo que queremos hacer es explicaros cómo es posible o cómo ha sido posible o cómo está siendo posible, porque como digo es un proyecto que sigue funcionando, ¿no? Es una investigación en marcha, cómo se hace para descubrir las galaxias más lejanas del universo. En particular este proyecto es cosmología, aunque hablemos de galaxias, porque vamos a utilizar un concepto muy bonito en cosmología, que es la materia oscura. Ese elemento aún desconocido, no terminamos de entender bien qué es la materia oscura, sabemos que es muy abundante en el universo y que va a dar lugar a un efecto que se llama efecto lente, que como os enseñará Javier y iremos viendo en otros vídeos, es capaz de distorsionar la luz de las galaxias y es capaz de amplificarlas, ¿no? Como una lupa, ¿no? Que cuando colocamos una lupa somos capaces de agrandar las letras o un dibujo, lo que estemos viendo, y verlo mejor. Pues en el universo ocurre algo parecido. Vamos a ver que esta materia oscura hace un efecto lente y es capaz de amplificar la imagen de las galaxias que están muy lejos y que de otra manera no veríamos, ¿no? Estamos colocando una lupa distante en el universo que nos ayuda a visualizar lo que está muy, muy, muy lejos, ¿no? Entonces es, digamos, un trabajo que toca la parte astrofísica, vamos a hablar de galaxias. Es una parte que habla de cosmología, porque vamos a hablar de materia oscura, vamos a hablar del espacio-tiempo, de las distorsiones del espacio-tiempo, y además vamos a hablar de las primeras galaxias que se formaron en el universo, ¿no? Y aquí hay que entender que si esta distinción es astrofísica, se encarga más de estudiar cómo son las galaxias, qué propiedades tienen o qué propiedades han tenido, ¿no? Porque recordar que bueno, el universo tiene una edad, ha estado cambiando durante 13.800 millones de años y ha habido un momento en la historia del universo en la que se han formado las galaxias y desde ese momento las galaxias han evolucionado como evolucionan las personas desde que nacen, ¿no? Es un proceso de cambio con el tiempo que nos enseña mucho sobre qué son las galaxias y cómo se forman. Entonces, por la parte de, vamos a hablar de galaxias y por lo tanto de astrofísica, vamos a tratar de entender cómo son las galaxias, en particular en los cúmulos de galaxias, veremos qué es después, pero a la vez vamos a estar hablando de cuestiones de cosmología. Y en particular hay un interés, la conexión directa con la cosmología en este trabajo es establecer cuántas galaxias ha habido en cada momento de la historia del universo y detectar o contar cuántas galaxias hay en el universo o hubo en el universo más antiguo, más temprano, en los principios del universo, nos enseñan cómo han debido ser las propiedades del universo para que surjan las galaxias. Pensar, esto es una pregunta que tiene que responder la cosmología. No solamente qué son las galaxias, que eso es más bien una pregunta de la astrofísica, sino cuáles fueron las propiedades del universo, qué condiciones había en el universo para que surgieran las galaxias, ¿no? Imaginaros que si estuviéramos en el ámbito de la biología, la pregunta sería no tanto qué es la vida, sino qué circunstancias se dieron en la Tierra para que surgiera vida a nivel bacteriológico, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Imagínate que tú mañana quisieras recrear vida en otro planeta, tendrías que entender cuáles son los ingredientes básicos que tienen que darse para que surja vida de nuevo, ¿no? Bueno, entonces esa es un poco la idea del trabajo. Vamos a utilizar imágenes reales, datos reales del telescopio espacial, imágenes que usamos los científicos que trabajamos en esto. Vamos a utilizar software astronómico profesional, es decir, herramientas de análisis profesional. Veréis que es relativamente fácil, yo os voy a enseñar a utilizarlo, y de esa manera vamos a usar datos reales, medidas reales de las galaxias, tanto de sus posiciones, sus tamaños, la cantidad de luz que emiten estos objetos, lo que llamamos la luminosidad de las galaxias, para buscar estas pequeñas galaxias distantes que están en los confines del universo conocido, ¿no? Y ese va a ser efectivamente el trabajo de este año. Entender todos los elementos que nos llevan hasta esa parte de la cosmología, entender cuestiones básicas de astronomía, cuestiones básicas de astrofísica y entrar un poquito a entender la cosmología. Javier, supongo que os explicará, es una parte que le gusta mucho, es la parte de explicaros la propia expansión del universo. Sabéis, o si no lo aprenderéis este año, que el universo se sabe que se expande, tuvo un origen, que se conoce como el Big Bang o la Gran Explosión, hace 13.800 millones de años, y se sabe que desde entonces el universo ha estado cambiando, ha estado creciendo, ha cambiado sus propiedades. Por ejemplo, propiedades como el tamaño, ha crecido el tamaño, ha cambiado propiedades como la temperatura. El universo era más caliente en el pasado de lo que es hoy. Hoy el universo es muy frío. La temperatura media del universo son menos 270 grados. En realidad, si lo pensáis, el calor que sentimos del Sol, que es una estrella, es algo raro en el universo. Lo normal en el universo no es sentir calor, es sentir frío extremo, ¿no? Para que veáis
lo afortunados que somos de estar viviendo junto a una estrella, ¿no? Entonces, ese proceso, el universo ha estado cambiando, y una de las características que nos ha ayudado a descubrir que efectivamente el universo se está expandiendo, está creciendo su tamaño, es que la luz que llega de las galaxias se ve afectada. Cuando estudiamos la física nuclear, la física de los materiales, ¿no? La física de los elementos de la tabla periódica, cuando estudiamos las propiedades de los elementos en nuestros laboratorios aquí en la Tierra y comparamos con la luz que nos llega de las estrellas, entendemos que hay un proceso que está cambiando ligeramente las propiedades de la luz. Y eso se puede explicar a través de la expansión del universo. Javier os hablará del concepto del corrimiento al rojo, o en inglés, que es una palabra que se utiliza mucho, es el redshift, significa corrimiento hacia el rojo, y es una deformación, es una perturbación de la luz de los objetos. Y a partir de ahí vosotros descubriréis, o os explicará Javier, que de esa manera se puede entender, se puede descubrir que el universo se expande. Entonces, a partir de ahí vamos a entrar en conceptos de qué es el espacio-tiempo, qué es la expansión del universo, qué propiedades tiene, etcétera, etcétera. Cómo medir distancias a las galaxias, cómo medir propiedades, tamaños en el universo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos también a entrar un poquito a hablar, como decía antes, de las galaxias. Tendréis que explicar en el grupo de astrofísica, pues tendrá la tarea de explicar qué son las galaxias, de qué están hechas las galaxias, qué propiedades tienen. Hay una famosa clasificación que Edwin Hubble, que es el señor, fue un investigador norteamericano, un astrónomo norteamericano muy famoso, la persona que se dio cuenta de que el universo se estaba expandiendo, y la persona por la cual le pusieron el nombre al telescopio, ¿no? Entonces este señor se dio cuenta de que había una especie de relación muy clara entre lo lejos que estaban las galaxias y la distorsión que sufría la luz que recibían nuestros telescopios, ¿no? De ahí que surgió la famosa ley de Hubble, ¿no? Vosotros vais a ver también que este señor hizo una clasificación de las galaxias, y él se dio cuenta de que si uno presta atención a la morfología, a la forma que tienen las galaxias, o la forma que observamos las galaxias en el universo, era posible clasificarlas en varias categorías. Insisto, el grupo de astrofísica este año se encargará en estudiar todas esas propiedades. ¿Qué son las galaxias? ¿Qué formas tienen? ¿Si han sido así? ¿Si no han sido así? Etcétera, etcétera, ¿no? Y el grupo de cosmología pues entrará a explicar las cuestiones que hablábamos antes. ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Cuestiones como la expansión del universo, cuestiones como qué es la energía oscura, qué es la materia oscura, qué es el efecto lente gravitacional, qué es la gravedad, que es un elemento muy bonito también. Y entonces iremos poniendo todas las piezas juntos. La filosofía que a Javier y a mí nos gusta en los trabajos de iniciación a la investigación es normalmente dividirlo en grupos de trabajo. Hay un grupo que tendrá que estar especializado en las observaciones, cómo hacemos las observaciones, qué son los telescopios, cómo son las cámaras o los detectores de radiación óptica o de radiación infrarroja, qué son los filtros astronómicos, cómo hacemos para observar la cantidad de luz, no solo observar, sino también cuantificar la cantidad de luz que emiten las galaxias, cómo somos capaces a través de las observaciones de identificar el contenido de estrellas que tienen las galaxias, incluso saber la edad de las estrellas, ¿no?, que tienen las propias galaxias. Entonces eso suele ser parte más del grupo de observaciones, ¿no? Luego a veces también depende de lo que os apetezca, o depende también del número de estudiantes, pues solemos crear un grupo que es más bien de análisis de datos para las personas que les gusten más los programas informáticos, ¿no? Pues lo que comentaba antes, la utilización de esos programas, esos software astronómico profesional, instalarlo en vuestras computadoras para que seáis capaces de trabajar desde casa, que seáis capaces de visualizar en vuestro portátil una imagen profesional real del mejor telescopio del mundo, la tengáis en vuestro ordenador y veáis cómo se ven las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hubo un año que tuvimos un grupo de alumnos y alumnas que estaban tan motivados que quisieron aprender a programar, y hicieron su propio programa informático para hacer análisis de datos, ¿no? Y fueron capaces de sacar sus propias relaciones y sus propias conclusiones a partir de datos científicos reales, ¿no? Eso este año también podemos hacerlo. El grupo de astrofísica, que como comentaba antes, se va a encargar en establecer el marco general de los conceptos básicos de la astrofísica, que no son pocos, y luego el campo de la cosmología, ¿no? Y la filosofía que nos gusta, como decía, es intentar que los 4 grupos compartan lo que van aprendiendo para que todos tengamos una idea general del proyecto. Tenéis que pensar que un proyecto como este, la detección de las galaxias más lejanas del universo, es uno de los proyectos más ambiciosos que posiblemente se presenten este año en el programa, en Science ES. ¿Por qué? Porque se requiere de tanto conocimiento base para entender los elementos finales de nuestra investigación, que hace falta un grupo tan grande como el vuestro, y hace falta que compartamos conocimiento y esfuerzos.
sería imposible que un par de personas llevaran a cabo este proyecto en el tiempo que requiere este proyecto, ¿no? En el tiempo que tenéis, en los pocos meses que tenéis. Es por eso que a Javier y a mí siempre nos pareció que es posible hacer un gran proyecto si uno consigue que los estudiantes se motiven, participen, se involucren, trabajen juntos como un equipo y que al final sean capaces de escribir una memoria. Me imagino que Javier os va a enseñar las memorias que hemos escrito otros años con otros estudiantes y ha sido fantástico, porque era muy emocionante ver cómo los distintos grupos contaban a sus compañeros lo que iban descubriendo y los propios compañeros hacían preguntas que les ayudaban a seguir avanzando a los distintos grupos, ¿no? Había veces que el propio grupo de astrofísica no caía en una pregunta fundamental, que el grupo de observaciones se lo hacía a los astrofísicos y los astrofísicos la utilizaban para seguir cubriendo todas esas dudas que ellos tenían, ¿no? De manera que no lo planteéis como un trabajo competitivo de grupos, al contrario, es un trabajo de grupo para poder crear un gran proyecto entre todos, ¿no? Javier y yo os vamos a ayudar en lo que necesitéis, fundamentalmente todas las dudas que os vayan surgiendo, pero lo más bonito que tenéis, lo más bonito que podéis sacar de este proyecto no es que aprendáis muchos conceptos de astrofísica o de cosmología, es que realmente participéis o hagáis un trabajo de investigadores. Yo como investigador creo que la parte más bonita no solamente es el ir descubriendo los secretos que tiene el cosmos, que son muchos, sino la emoción de compartirlo con mis colaboradores, ¿no? Con mis compañeros. Es muy emocionante cuando varias personas que tienen distintas habilidades comparten su conocimiento y se ayudan mutuamente a seguir avanzando. Entonces yo os animo a que disfrutéis este año, que es una gran experiencia, es una gran posibilidad que participéis en una pequeña investigación, que tratéis de jugar a ser científicos en el sentido de que no tengáis miedo a haceros preguntas a vosotros mismos, compartir vuestras preguntas con vuestros compañeros de grupo o con otros grupos. Precisamente las preguntas son las que ayudan a que se desarrolle la ciencia. No hay ninguna pregunta tonta, no tengáis miedo a preguntar porque la mayoría de las veces todos tenemos la misma pregunta y al final pensamos que como nadie hace la pregunta debe ser obvio. Os animo a que no tengáis ese miedo, preguntad, envolveros lo que queráis en el proyecto, leer todo lo que queráis, no hay límite. Yo creo que precisamente esto es un año en el que os podéis meter a fondo a estudiar el universo y que compartáis esa ilusión, esa energía con vuestros compañeros. ¿De acuerdo? Yo he visto en otros años, en otros estudiantes como vosotros, pues la ilusión, la fascinación, la sonrisa en la cara de ir entendiendo conceptos que son muy difíciles y que la mayoría de las personas ni siquiera llegan a entender. Y vosotros estáis en la situación perfecta para hacerlo, ¿no? Bueno, eso sería un poco la introducción. Aunque vamos a seguir teniendo de forma regular vídeos, yo iré preparando desde Brasil pequeños vídeos de 5 o 10 minutos hablando sobre ciertos conceptos, porque hay algunas cosas que, aunque vosotros vais a ir leyendo, os vamos a dar material para que leáis, incluso documentales que están disponibles en internet. De vez en cuando os iremos dando pequeños vídeos en este formato, así, delante de una pizarra, pues para aclarar algunas ideas que a veces no son tan sencillas, ¿no? Entonces me gustaría en 5 minutos explicaros un poco la estructura del proyecto que tenemos. Javier os la va a explicar, él va a hacer énfasis en cómo se estructuran los grupos, cuáles son las primeras tareas que os vamos a mandar, pero me gustaría un poco que tengáis una idea general de qué es lo que vamos a hacer en particular, ¿no? Ahora, mezclando todos los grupos, ¿no? No haciendo división de tareas, sino un poco cuál es el objetivo general del proyecto. Mirad, hay una serie de elementos que tenéis que entender. El universo nace en un cierto momento del tiempo, hace 13.800 millones de años, y no ha parado de cambiar. El universo ha cambiado sus propiedades físicas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar en este trabajo aprender vocabulario científico, ¿de acuerdo? Es importante no solo que aprendamos ideas, sino que aprendamos a utilizar un lenguaje estricto, un lenguaje preciso, tanto matemático como científico, ¿de acuerdo? Se trata de aprender palabras que expresan de forma muy concreta, muy correcta lo que queremos decir. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, el universo ha estado cambiando y ha estado cambiando sus propiedades físicas. Propiedades físicas como pueden ser la temperatura, el tamaño del universo, la densidad, por ejemplo, la cantidad de elementos que había en el universo dentro de su tamaño. A medida que el universo aumenta su tamaño, se produce una disminución de su densidad. Por ejemplo, pensar que el universo estuviera lleno de materia, a medida que el universo se hace grande, la cantidad de materia que hay dentro del universo es menor, a cada parte del universo le toca un poquito menos de materia, por lo tanto la densidad decrece, y eso tiene un impacto muy fuerte. A lo largo de la historia del universo, pues también han surgido cuestiones que a lo mejor vosotros nunca habíais pensado, pero es las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza de la gravedad,
la fuerza electromagnética, ¿no? Que son las cargas, la electricidad, los imanes en la nevera. Esas fuerzas de la naturaleza se tienen que crear en algún momento de su historia. Las fuerzas nucleares, que son las que mantienen a los núcleos unidos o las que ayudan a que los núcleos se separen, ¿no? Cuando hacemos las reacciones nucleares, también esas fuerzas se tienen que crear en algún momento de la historia. La materia como la conocemos, ¿no? La tabla periódica que todos habéis visto en la escuela, pues todos los elementos que constituyen la tabla periódica se han tenido que crear en algún momento de la historia del universo, no existían en el principio, ¿no? La propia luz, ¿no? La luz que emite el sol o las estrellas y que nos permiten vernos, ¿no? La luz de las lámparas o de las bombillas, ese fenómeno que es la radiación también se crea en algún momento en la historia del universo, ¿no? Con el tiempo se crearán las estrellas, se crearán las galaxias, se crearán los planetas y el universo empezará a tomar una forma parecida a la que nos resulta familiar, ¿no? A la que vemos en las fotografías o en los vídeos o en los documentales, ¿no? Entonces hay que entender, un primer elemento es que el universo ha ido cambiando y que nos interesa mucho, sobre todo a los cosmólogos, entender cómo eran las propiedades físicas del universo en cada momento para entender cómo ha ido cambiando, ¿no? No solamente es observar cómo cambia, sino tratar de entender qué pasó, cuáles fueron los procesos físicos que ayudaron a que el universo cambiara. Eso en primer lugar. Cuestiones que son interesantes para nuestro trabajo. El universo, sabemos hoy en día a través de las observaciones que hemos hecho, a través de los experimentos, que fundamentalmente está constituido por 4 elementos. Tenemos por una parte la radiación, la luz que emiten las estrellas. Hay muchas estrellas en el universo, todas están emitiendo luz, hay una gran cantidad de luz en el universo, ¿no? Y la radiación electromagnética, que es la palabra exacta. La luz solamente es una pequeña parte de la radiación que pueden ver nuestros ojos, o luz visible, pero en realidad esa energía que emiten las estrellas se llama radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Y hay de muchos tipos. Tenemos desde la que estamos más acostumbrados, que es la luz visible, los colores, como la radiación infrarroja, que es el calor, o la radiación ultravioleta, que es la que nos pone morenos en la playa, pero también sabemos que existe la radiación, los rayos X, la radiación gamma, sabemos que existen las ondas microondas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente las ondas electromagnéticas abarcan un gran rango de tipos de ondas, simplemente que nuestro ojo percibe una pequeña parte, que es la que más emite el sol, que es la luz visible, ¿no? Entonces,